que podamos hablar acerca de nuestras actividades. Bienvenidos quienes están en tiempo real, bienvenidos quienes pueden acercarse, bienvenidos quienes lo verán en otro momento. Me complace bastante este encuentro y bueno, ¿qué es lo último que hemos estado analizando? ¿Quién me quiere comentar qué es lo último que hemos estado viendo? Llevamos ya 2 sesiones y media, 3 sesiones viendo un tema específico, ya avanzamos, ya cambiamos de tema. ¿Qué tema es el que estamos viendo actualmente? Las falacias. Correcto, Eliana, muy bien. Hemos estado trabajando sobre falacias y hemos tenido 2 tipos de falacias, 2 grandes familias de falacias. Uno que fue que hablamos en la sesión anterior, falacias que nos llevan a la ambigüedad, a la ignorancia, que difuminan el tema. Se llama contra el criterio de, ¿recuerdan qué criterio es ese? De claridad, muy bien, Nadia. Y ahora hemos empezado un nuevo tipo de falacias. Falacias que van contra otro criterio. ¿Recuerdan qué familia es la que hemos empezado a estudiar? La falacia. Esa es parte de esa familia, en efecto. Dijiste ad hominem, ¿no es cierto? Es parte de esta familia, sí. Donde tenemos ad hominem, ad personam, tu quoque y otras. También mencionamos algunas otras. Es un criterio grande. ¿Recuerdan qué criterio es este? De relevancia. De relevancia, perfecto. ¿Qué relevancia le damos a determinados sucesos? Por ejemplo, aquí la relevancia, lo fundamental es que para algunas personas la forma de discutir o la forma de debatir es ultrajar a otro. Entonces ahí están ad hominem, ad personam, tu quoque, etc. ¿A qué le estamos dando la relevancia en medio de la discusión? Para otro, la forma de rebatir es mostrar que muchos creen lo mismo. Perfecto. ¿Quién de ustedes encontró falacias que se relacionen con ese criterio de relevancia? ¿Quién encontró alguna falacia? ¿Ha visto falacias, bien sea en cualquier medio, que tengan alguna relación directa contra el criterio de relevancia? ¿Quién me quiere contar? O puede ser de las primeras que habíamos visto también, aunque ya las hemos abarcado. Pero si alguien quiere mencionarme de las primeras, de los de criterio de claridad, vale. Angie, ¿qué falacias has podido descubrir tú? ¿Qué falacias has podido ver de las que hemos observado? Angie Valentina. Hola, profe. Pues, bienvenida. Sí, gracias. Pues como usted ya lo dijo, nosotros ya hemos trabajado varios tipos de falacias, pues las primeras, las de claridad, ya las hemos discutido. Entonces, acerca del segundo grupo, las de relevancia, para mí están, o pues yo directamente las asocio de pronto con los discursos políticos, entre dos, que ellos muchas veces, en lugar de atacar los argumentos o las ideas del otro, atacan a la persona como tal. Es muy típico. Hubo un momento en el que eso fue prohibido en muchos países. En virtud de la libertad de expresión, algunos países han ganado demandas. Por ejemplo, particularmente Colombia fue prohibido durante mucho tiempo. Actualmente no lo es. De manera fácil, siempre y cuando no pueda entrar en un tipo penal. O sea, si ya no se vuelve algo que evidentemente se convierta en un tipo penal, pero sabemos que quienes están allí parecen como de hierro, así estén vulnerando un tipo penal, poco o nada les ocurre. Carolina, ¿tienes alguna falacia que nos quieras contar sobre este criterio? ¿Algún ejemplo? Hola, profe. Bienvenida. Bueno, principalmente yo las encuentro en la publicidad. Sería como este tipo de comerciales que dicen 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, 9 de cada 10 dentistas recomiendan Colgate. Esto sería ad populum, que es como que debe ser correcto porque a los 8 gatos les gusta Whiskas. Perfecto, perfecto. Y la otra falacia, pero todavía no la hemos visto, que creo que es un momento. Que creo que es ad baculum, que es este comercial de RCN que dice: con el alcohol no solo se te van las luces, también te va todo lo que más quieres.
Yo diría que es una falacia ad baculum porque nos está como apelando como a nuestras emociones y un poquito a la amenaza, como deje de tomar o se va a quedar sin familia. Entonces esas son las falacias que tengo. Muy interesante, muy interesante. Digamos que este tipo de publicidades son publicidades que ex profeso quieren un efecto, ¿no es cierto? O sea, ex profeso son efectistas, desean generar algo en las personas. No es una publicidad neutra, sino que es una publicidad que quiere generar algún impacto, como sea, agrediendo o lo que sea. Por ejemplo, hubo una serie de comerciales muy famosa que generó impacto en su momento, que decía, aparecían burros y varios animales que normalmente son tenidos por animales absolutamente irracionales y tendenciosos que son llevados de su capricho y que no obedecen ni siquiera órdenes. Entonces aparecían burros, asnos, animales semejantes y decían, todavía hay animales que no se ponen el casco y muestran luego a alguien en una moto. Entonces, pues literalmente, obvio, están apelando a agredir, a generar, a herir a la persona. Una que la primera vez que la vi fue en Roga al Parque y después se popularizó contra el uso de drogas. No recuerdo cuál era no recuerdo de momento cuál era qué era lo que mencionaban, pero de cualquier modo aparecía un hombre con un gabán negro, tenía muchísima caspa, y luego otro caballero que le esnifaba todo desde el cuello hasta el hombro, lo esnifaba por completo. Entonces, y era una campaña pues, naturalmente contra las drogas. No recuerdo qué era lo que decía, era muy gracioso. Otra que fue muy típica, en la que aparecía un caballero, y este caballero lo mostraban cómo se comenzaba a deteriorar. En esa época no existía, digamos, el morphing ni nada por el estilo, entonces había que apelar a maquillaje o había que apelar a hacer un seguimiento a una persona real, cómo lo afectaba la droga desde sus inicios hasta el final, y terminaba pues deteriorado y incluso aparecían las partes de atrás de los cuadernos, etcétera. Muchos de estos tipos de comerciales de exprofeso saben que hay una falacia allí, que lo que desean es generar un efecto, o sea, golpear al público. No, allí no hay tanto una idea de... Sí, quieren manipular, generar efectos, no es una idea de... ¿Será que estamos argumentando correctamente? ¿Estamos argumentando de manera incorrecta? No, están yendo a las emociones. En la que tú dices, primero hay una apelación a las emociones, antes que cualquier otra situación, una apelación a las emociones, y claro, hay una amenaza nada sutil. No es racional, pero están apelando a que muchas de las personas que cometen X tipo de situaciones no son muy racionales. O sea, sobre todo están haciéndolo para generar un efecto, planteando que quizás las personas no son muy racionales cuando realizan ese tipo de cosas. ¿Y usted por qué por qué se pasa el semáforo en rojo? Porque me gusta el peligro, no me gusta la adrenalina, decía el caballero. Pues fue una pregunta muy mal planteada lo que le están haciendo. No es tanto de lo que él sienta, lo que deje de sentir, sino que el accidente no es solamente él, sino que está atentando contra otras personas, contra la vida de otros. No es por él, es por la vida de otros. Bien, gracias, muy interesante. ¿Nos vas a contar algo más? ¿Tienes alguna otra reflexión sobre lo que estabas mencionando? No, profe, era como Gracias. lo mismo, pero en las cajetillas de cigarrillo, la publicidad de esto da cáncer y también las últimas publicidades de anticonceptivos de la chica que está en una fiesta y de repente le da como una enfermedad. Y es como, utilicen con... No la conozco, ya me generaste curiosidad al respecto. Bueno, hay que mirarla entonces. Diana, ¿qué nos quieres contar? Bienvenida, Diana. Mientras Diana acondiciona a su equipo para poder hablar, Eliana, bienvenida. Hola, profe. Un gusto, cuéntanos. Yo tengo una falacia, pero es sobre ambigüedad, sí, no sé. En la Odisea, Ulises hizo enojar a un dios y hay que regresar a su patria. Entonces él termina en una isla donde viven cíclopes, bueno, que se alimentan de humanos. Entonces Ulises se emborracha al cíclope y le pregunta el nombre, el cíclope le pregunta el nombre a Ulises, entonces Ulises responde que me llamo Nadie. Entonces al final le clavan una estaca en el ojo y
el cíclope llama a sus compañeros y ellos le preguntan, bueno, ¿qué le pasó? ¿Quién le hizo eso? Y el cíclope dice, nadie me lo hizo. Entonces ahí logra salir Ulises de allá. ¿Y cuál sería Entonces la como falacia? te equivoco, si no estoy mal. Correcto. Estaba induciéndolo a un error, una falacia de equívoco. Tiene acento, equívoco. Estaba induciéndolo al error. Muchísimas gracias, muy interesante, muy sabrosa. Me sacaron el ojo. ¿Quién me lo sacó? Nadie me sacó el ojo. Ah, bueno, listo. Tranquilo, mi querido Cíclope, no ha pasado nada entonces. Jerónimo, cuéntanos. Equívoco es parecido a la falacia de ignorancia, no apelación a la ignorancia, sino de ignorancia, de llevar a un campo de ignorancia al otro, pero es casi que forzar al error, es casi que forzarlo al error. Jerónimo, ¿nos puedes contar, por favor, cuál tienes tú? Juan Alejandro. Luisa María. Profe, pues, No, la bienvenida. como estas propagandas de los celulares que pues prácticamente van sacando más modelos y no les cambian mucho las características, sino que siguen siendo los mismos modelos y van sacando más y más y la gente va a comprarlos porque pues eso es lo que está de moda y la televisión los hace ver como si fueran totalmente innovadores y eso, pero normal, son prácticamente las mismas características, solo que les hacen un poquito de cambio. Fueron innovadores e imprescindibles. Quería Luis, y cuéntanos entonces allí qué tipo de falacia encuentras. Esa, ¿cómo se llama? Esta, no me acuerdo el nombre, profe. Bueno, no estoy seguro qué falacia sea la que haya allí, nunca lo había pensado como una falacia exactamente, pues como publicidad engañosa, pero nunca lo había pensado como una falacia exactamente. Piénsalo y me dices qué falacia ubicas. Yo particularmente la veo como publicidad engañosa. Hace poco una marca supremamente conocida, que era como darle un mordisco a una gran manzana, tuvo una multa millonaria, pero estamos hablando de billones de dólares, porque se descubrió no solo publicidad engañosa, sino que venía programado para que se volviera obsoleto. Venía programado para que después de cierto tiempo sus funciones se deterioraran y que fuera absolutamente necesario pues conseguirlo. Y eso no solo se aplica a estas situaciones, se aplica a una cantidad de cosas. Hay una marca de 2 letras que significa el carro del pueblo. Este carro muy reconocido, famosísimo, muy bueno, una marca muy potente, se vendía como el carro con menor número de emisiones. Y después de esto se hizo un análisis y se encontró que tenían un programa que cuando iba a ser sometido a análisis de emisiones se rebajaba para que solamente utilizara el 20 o el 30% de la potencia normal. Entonces, por eso cuando le hacían los exámenes de emisiones, era el más bajo de todos, porque solamente estaba utilizando su motor al 20 o al 30%. Muchísimas personas en Europa lo compraron justamente porque era bajo en emisiones y querían ayudar al ambiente. Y estaban con un carro que normalmente, cuando trabajaba al 100%, podía ser el doble o hasta 250% veces más contaminante que cualquier otro vehículo, solo que tiene un algoritmo que cuando comenzaban a escanearlo, de inmediato bajaba para solo tener el 20% de potencia. Entonces, y así naturalmente, pues que la cantidad de gasolina que gastaba y la cantidad de emanaciones que se tenía eran ínfimas. Una situación impresionante. Todo esto hay una cantidad de prácticas poco éticas, robo literalmente, hay publicidad engañosa, muchísimas cuestiones. Pero es interesante ver si allí ubicaste una falacia, ¿cuál sería? Me gustaría saberlo. María Alejandra.
Hola, Bienvenida. bueno, uno de los ejemplos, como ya lo habían dicho mis compañeros, eso se ve mucho en los medios de comunicación. También, por ejemplo, un ejemplo, perdón, es, Te voy a decir un caso para que puedas solucionar este tipo de problemas. Vamos a ilustrar con un ejemplo. O, por ejemplo, una ilustración del caso. listo, profe, qué pena. No, Bueno, no, ayudándote. Te estoy dando la por pista. ejemplo, por ejemplo, en redes sociales, cuando una persona o una celebridad recomienda un producto, dice, ah, yo utilizo esto y eso, y entonces muchas personas creen que porque lo utiliza, entonces también les va a ser bueno o es muy recomendable, ¿sí me entienden? Entonces esa es como una falacia a la autoridad o ad verecundiam, creo que se dice. Sí, Y listo, otro ejemplo de falacia a la autoridad es nuestras mamás. Por ejemplo, yo cuando estaba en noveno me quería pintar el cabello. Entonces, yo le conté eso a mi mamá y mi mamá no me dejaba pintarme el cabello, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué? Porque soy tu mamá. Además, hizo otro comentario que sería una falacia que dice, ah, los que se pintan el cabello son desorganizados, se van a fiestas, bueno, así. Entonces, está recurriendo a otra falacia que sería generalizar que las personas que se pintan el cabello pues hacen ciertas acciones, entonces sería de ambigüedad. Y también habría un ataque a las personas que se pintan el cabello, así que sería ad hominem. Y perfecto. pues eso. Muy buen análisis. Falsa generalización o generalización apresurada, la llaman de distintas maneras dependiendo de dónde la traduzcan. Si la traducen en México, en España, pero es esa, falsa generalización o generalización apresurada. Hay generalizaciones correctas, que son las que se hacen por el método científico. Son correctas porque hay material fáctico que lo prueba y siempre están sometidas al rigor de la evidencia por si alguna vez se llega a descubrir que algo es incorrecto, ¿no es cierto? Siempre se está dispuesto a la renovación del conocimiento. Este es el conocimiento de naturaleza inductiva. Listo, perfecto. Entonces, allí se comenta la falsa generalización. Hay un ataque personal, por supuesto. Y está esta situación de, ¿por qué motivo? Porque soy su mamá y punto. Entonces, pues, ojalá que no tengan a su papá al lado ni a su mamá al lado porque me vería en serios problemas. Yo no estoy promoviendo en ningún momento ni rebeldía, ni insurrección, ni problemas. No quiero dificultades, no quiero peleas, no quiero nada por el estilo. Simplemente estamos hablando de una forma propia en la cual con el pensamiento crítico descubrimos que en efecto hay una falta enorme de rigor y es esta falacia que me estás planteando, una falacia muy típica que es falacia de autoridad, porque soy su mamá y punto. Ahora, también hay que tener en cuenta y matizar la situación. Hay ocasiones en las cuales se ha explicado una y mil veces la situación. Se han dado todas las razones y aún así no se quiere entender. Entonces, en un caso de esos, se apela a la vieja y confiable autoridad. O a la correa, ¿no es cierto? No lo encuentro por acá, pero se apela a ese tipo de situaciones. Bien, autoridad que se expresa de varias formas diferentes, pero muchas veces se ha explicado y la persona o está en un trance, está en medio de un ataque histérico que no quiere entender, o sencillamente se niega racionalmente a entender y una y otra vez no hay motivo, aunque se le hayan dado todas las razones. En esos casos, pues, se zanja la discusión con esta típica falacia. Muy bien. La otra, vamos a mencionarla de forma más clara porque es parte de esta familia, es parte de esa misma familia y es una falacia en la cual se hace apelación a la celebridad, muy en boga actualmente, por lo cual han tenido problemas jurídicos una serie de personas reconocidas, dado que se hacen llamar a sí mismos influencers y les pagan por decir cualquier cosa. Entonces ellos publican productos que no de una reputación totalmente dudosa, no pautan por medios tradicionales, sino que pautan con ellos y nada más vienen a decir lo buenos que son y lo favorables que son y lo generosos que son y lo magníficos que son ciertos productos, no por conocimiento, no porque les interese, no porque el producto tenga cualquier tipo de calidad, sino exclusivamente porque les están pagando por decirlo.
Entonces, en ese orden de ideas se han visto serios problemas e incluso entre ellos se han puesto demandas y se han puesto denuncias porque uno le dice que nada más es un ladrón, que es un mentiroso, que solo le importa el dinero, y el otro le dice que vea cómo me trata. En fin, una cantidad de cuestiones muy propias, apelación a la celebridad del mundo de los influencers. Ustedes lo han visto, que vendo la plancha milagrosa, que esta es la mejor plancha del mundo, y el otro le dice que es una mentirosa porque nunca... En fin, todo tipo de cuestiones. Ustedes conocen más al respecto, saben mejor los nombres y los apellidos de estas personas que a veces son solamente una letra del alfabeto, etc. Muy bien. Casos por montones. Fue María Alejandra la última persona, ¿no es cierto? María Alexandra, bienvenida. Hola, profe. Cuéntanos, María Alexandra, ¿tienes alguna falacia de esta familia que hayas descubierto? Profe, sí, pues la verdad estoy cayendo en cuenta que hago una falacia casi a diario. Pues resulta que, bueno, llegan varios pacientes a la consulta y bueno, y uno mira que de pronto se está alimentando mal o que está de sobrepeso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues el trabajo de uno es decirle, no, pues tiene que alimentarse bien, no consumir comidas chatarra ni gaseosa, y hacer ejercicio 30 minutos diarios, comer verduras, frutas. Y bueno, uno lo dice así, pero siendo sinceros, yo no lo hago. Entonces estoy haciendo algo que yo no aplico, le estoy diciendo, pero yo no aplico. Y que esto es muy bueno pues para la salud, yo pues sabiendo todo esto, yo debería aplicarlo, pero no. Con lo que me estás mencionando, me acuerdas del típico meme. Señor, usted ya no puede consumir huevos, no puede consumir leche, no puede consumir carnes. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. ¿Cuál doctor? Yo soy el ministro de Economía. Ningún doctor soy el ministro de Economía. No quiero decir el nombre del señor. Pero ustedes ya tendrán una noción de quién es. De un país ficticio que se quebró. Un país ficticio que se iba a volver castrochavista y se iba a quebrar y se quebró. Tiene 2 meses de subsistencia el país ficticio porque se lo robaron, entonces hay que tener nuevos impuestos para sostener a los ladrones, digo, para reactivar económicamente el país ficticio. En fin, sí, muy gracioso lo que nos estás mencionando. Pobres personas. ¿Qué es lo que no haces exactamente? ¿El ejercicio, la comida o ninguna de las anteriores? Ninguna, o sea, sinceramente, muy mal. Algo más nos ibas a decir, María Alexandra, querías decirnos algo más, ¿verdad? No, profe, pues que se cuiden, que hagan ejercicio y que coman bien. Gracias por la recomendación, perfecto. La tomaremos al pie de la letra. Lo haremos perfectamente, tal como tú lo haces, así lo haremos. Bien, Profe. Aquí hay una situación interesante. Si estuviéramos en una discusión y yo le dijera a María Alexandra, pero tú para qué vienes a decirnos semejantes cosas, no tiene sentido, y es que acaso tú misma lo haces. ¿Con eso le habré ganado la discusión a María Alexandra? María Alexandra está hablando de una vida sana y yo estoy diciendo, ¿para qué? Que viva la vida sedentaria. A mí me encanta estar sentado en esta silla y estar todo el tiempo acá. ¿Para qué ir a hacer actividad física? Lo máximo que debemos hacer es ejercitar los dedos dando clic o moviendo X y cuadrito. ¿Y acaso, María Alexandra, tú misma aplicas lo que estás diciendo? Ya, con eso le gané la discusión. ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, profe, pues sí, la verdad que sí, porque pues la verdad yo no lo estoy aplicando y pues no está reflejado en mí. Pero si nos vamos a las literaturas, pues entonces ahí sí hay muchos textos donde evidencian que esta clase de hechos, ejercicios y comida saludable sí funcionan. Pues que yo no lo aplique no quiere decir que la verdad no funciona. Muchas gracias. Y Angie Valentina, ¿por qué dice que no? ¿Cómo así? ¿Cómo dice que yo no gané la discusión? Explícame, Angie, ¿cómo que no la gané? Explícame eso, por favor. Pues es que me parece que tal como usted lo planteó, está atacando es como tal a María Alexandra y no la idea que ella está diciendo, simplemente está diciendo, pero es que usted no lo aplica, entonces le está atacando es a ella. Perfecto, eso es un tucuoque. Volví un argumento ad personam. Entonces, ahora, yo sí podría decir, eso es un estilo de vida saludable, pero idealizado, que no es para aplicar por tal motivo, si lo discutimos, listo. Pero si yo no he discutido ningún argumento de ella, sino que solamente discuto que ella o cae en el mismo error o que no aplica las cosas, bueno, lo que sea,
Y lo único que estoy haciendo es decir, tú haces lo mismo. Entonces, por ejemplo, un vegano está discutiendo con una persona que es carnívora, ¿no es cierto? Que se muere por la carne. Es omnívora realmente, pero pues utilicemos permítanos un lenguaje un poco retórico y permitámonos decir que es supremamente carnívora, ¿no es cierto? Entonces le dicen, mire las emisiones, mire lo que ocurre en contaminación, mire lo que hace la ganadería extensiva, mire quiénes son los dueños de la ganadería extensiva, pero al margen de eso, por encima de todo eso, sin importar las emisiones, sin importar el impacto planetario, porque usted podrá decir que hay otras cosas que generan impacto al margen de eso, piense nada más en si un ser sintiente con sistema nervioso central debería ser utilizado como comida en una época en la cual podemos buscar todo tipo de nutrientes y de vitaminas complementarias por otro tipo de cosas. Eso no es crueldad, no estamos viviendo una vida muy hipócrita y no hay mucha crueldad. Y el otro le dice, sí, pero es que usted también come carne. Le destruyó sus argumentos, dio motivos de por qué es incoherente lo que está diciendo. No dio ni un solo motivo, ni uno solo. Lo único que está diciendo es que también come carne. Eso es un tu quoque. Entonces, ahora, si es incoherente, listo, perfecto. Pero primero demuestre por qué es incorrecto el argumento. Hay uno que se llama la falacia del mal peor. Tiene otros nombres, pero la falacia del mal peor, el perfeccionismo. Entonces, sí, sí, contamina. Es una de las 5 fuentes que más contamina, pero hay otras cosas que contaminan peor. Entonces, esa no es una respuesta. Demuestre que no contamina o demuestre cómo puede hacerse de manera responsable. Listo, esa es una respuesta coherente. Demuestre por qué no es cruel, demuestre de qué manera podemos decir que no es salvaje la ganadería extensiva, la forma en que se cría el ganado, etcétera, la forma en que se transporta. Demuestre que no es un sistema cruel y brutal con el animal, o que si lo es no importa. Listo, demuéstrelo. Y ya después podemos venir a criticar si es muy moral o es muy inmoral la persona que lo está diciendo. Es que usted también es inmoral. Sí, si usted también es inmoral, está demostrando que es un acto inmoral, lo está aceptando. Porque eso es lo que le está diciendo, es que usted también es inmoral. Entonces está aceptando que es un acto inmoral. Entonces, pues, más bien, en lugar de decir usted también, demuestre primero los errores de la argumentación y después, si viene al lugar, muestre lo otro. Que es el mismo caso que hablábamos de cuando en aquel país imaginario, que fue uno de los ejemplos que planteamos, en aquel país imaginario tenían acorralado, totalmente acorralado, por el conflicto de intereses, por haber sido el abogado de Odebrecht, el abogado del hombre más rico del país, en el caso de Odebrecht, por el conflicto de intereses, por haber envenenado a 2 personas, lo tenían totalmente cercado y dice, sí, pero este señor recibió unas bolsas. Listo, que reciba las bolsas que sea, que lo acusen, que lo investiguen, que si tiene algún comportamiento criminal por haber recibido esas bolsas, lo metan a la cárcel como definitivamente lo haría, porque aquí, o sea, a este señor lo detestan, cualquier cosa que haga, si es ilegal, lo van a llevar a la cárcel con toda seguridad. Entonces, si hay un comportamiento penal, investíguenlo, llévenlo a la cárcel, listo. Pero eso no quita lo anterior. Así no se acaba el debate. No se acaba, no hay ningún motivo por acabarse ni he ganado el debate. Simplemente he enlodado a otra persona. Y si hay motivo para enlodarlo, perfecto, pero eso va a tener su propio juicio. Entonces, lo único que está haciendo es alejándose o desmarcándose de la responsabilidad, diciendo, usted también es cochino. Es lo único que está diciendo, no está mostrando en ningún momento ninguna forma de inocencia. Entonces, ahora, si es un juicio, por ejemplo, en el cual se está hablando, o si es una persona que está apelando, por ejemplo, si yo aplico un cargo anticorrupción y tengo a mi espalda una cantidad de juicios por corrupto, ¿tendría relación y es relevante la información de corrupción? ¿Sí o no? ¿Sería un ataque ad personam o ad hominem si yo estoy aplicando un concurso de méritos para ser el fiscal anticorrupción y tengo 3 casos de corrupción en mi haber? ¿Me están haciendo ataque ad hominem si se muestra que tengo esos casos en mi haber? No, es necesario, ¿no es cierto? Es necesario. Es necesario.
Entonces, si por ejemplo él dice, una persona que tenga esto, y él lo considera un tipo criminal, que tenga esto, no merece ser un candidato presidencial, entonces muestre el video completo, muéstrelo con audio y hagan toda la investigación, pero ante la fiscalía, que es el ente que él representa, ¿no es cierto? O que representó, pero no en un debate de control para él venir a decir que el otro está untado. No tiene ningún sentido. Lo único que está diciendo, ustedes son cochinos y ya. No estoy diciendo yo soy inocente de nada. ¿Queda claro? Entonces yo particularmente aquí, cuando hablo con María Alexandra y le digo que ella no lo aplica, yo no he ganado nada, no he demostrado que es incorrecto. No he demostrado que es incorrecto la postura que ella plantea. Simplemente estoy diciendo que ella misma no lo aplica. Entonces yo podría trasladarlo a otro campo más bien y decir, es un ideal muy bello, pero es inaplicable. En la vida moderna es muy difícil que lo hagamos por tales motivos y no estamos dispuestos a realizarlo. Bueno, ya al menos lo trasladamos a otro contexto, pero no ir por algo tan fácil y tan laxo como decirle, simplemente tú no lo aplicas, está mal. Porque no está mal, es correcto y hay información que respalda y hay datos y hay hechos que respaldan lo que ella nos está diciendo, ¿no es cierto? Bueno, María Camila, cuéntanos tú. Hola, profe. Bienvenida. Gracias. Yo tenía un ejemplo similar al que usted dijo ahorita, en el que un ministro de Agricultura dice que consumamos alimentos de nuestro país porque tienen más calidad. Entonces, pues eso es un tipo de falacia ad hominem porque se apoya la afirmación por la autoridad que tiene el ministro, pero más no porque esté comprobado que sea así, pues mediante un estudio científico. O sea, es más porque es el que lo dice, no porque sea verdad. Sí, ¿Cómo? muy bien. Muy bien, Camila. Así que nos planteaste más de autoridad que ad hominem. Nos está diciendo, son de más calidad. ¿Por qué? Porque Perdón, de autoridad, sí. Son de más calidad porque son de más calidad. O sea, no hay ningún tipo de... Puede que eventualmente sea así, pero no está respaldando su información con nada. De hecho, podríamos decir que es una simple opinión, que no es información, hasta que no nos demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Si nos aporta material para poder saberlo, excelente. O que sea más sincero. Hay que decir, destruimos la economía con ciertos tratados de libre comercio, llegan cosas muy económicas, pero están acabando con la mano de obra o están acabando con el agro colombiano. No tenemos cómo competir en condiciones de igualdad. Por favor, aunque ya hicimos los tratados de libre comercio, consideren la posibilidad de comprar en los colombianos, porque nos quedamos, ya no tenemos cómo subsidiar el campo colombiano. Acabamos con el agro, lo destruimos. O sea, que sean sinceros y que cuenten que en efecto el agro está sufriendo serios problemas y que es necesario, pero por la economía del propio agro. En fin, pero no, cuando digo por favor, no lo digo como súplica, como apelación a la misericordia, sino que lo digo pues como forma respetuosa, nada más como forma de respeto, como formulismo de respeto, ¿no es cierto? Solo como eso. Señor. Perfecto, María Camila, muy interesante el ejemplo, muy interesante. Mariana, bienvenida. Hola, profe. Bien, mi ejemplo es un pequeño diálogo. Dice, Dale. no estoy de acuerdo con que suban la luz y el agua de un día para otro. Lo que pasa es que no entiendes nada de economía. Bueno, esta falacia es un alegato especial porque no se está atacando el argumento, sino que se está tratando al adversario como un inepto, porque le están diciendo que no sabe nada del tema y por eso no puede opinar. Perfecto, perfecto, muy, muy bueno y muy típico. Entonces, no debemos subir impuestos, eres un ignorante. No debemos subir impuestos, que tú eres un economista, que torpe lo que estás diciendo. Entonces, ese tipo de cuestiones atacan directamente a la persona, en lugar de tener la posibilidad de entablar un diálogo en el cual se puedan ver razones, para darnos cuenta si la persona que lo está mencionando tiene razones que soporten lo que está diciendo o si simplemente es una opinión sin sentido. Si es una opinión sin sentido, se puede demostrar en la medida en la que la misma persona dialogue. Si la misma persona dialogue y no tiene argumentos, nos damos cuenta, bueno, es algo sentimental, es algo emotivo, es un momento de furia, pero no tiene nada que lo soporte. Pero la persona con o sin estudios puede tener motivos interesantes, coherentes y racionales. Muy interesante.
Nadia, bienvenida. Ah, no, falta, fue con Mariana Ocampo, ¿no es cierto? Seguimos con Mariana Ramírez. Bienvenida, Mariana. Buenas tardes, profe. Yo tengo una falacia tucuaque, que esas fueron las que usted explicó en la sesión del sábado y pues esta me pareció muy interesante, que dice, ¿cómo me acusas de capitalista? A ver, enséñame eso que llevas ahí. Ah, si es un smartphone, ya veo qué clase de anticapitalista estás hecho. Perfecto. Perfecto, perfecto. Excelente, muy bien. Muy bien, aquí en este caso no estamos atacando una idea, ¿no es cierto? Eso es muy típico, eso siempre ha existido, siempre, siempre. Ah, con que eres socialista, con que eres comunista, con que eres anticapitalista, mira la vida sibarita que llevas. Y en ese orden de ideas que siempre se ha dado esa discusión con las posturas contrarias a la noción de capitalismo, no se ataca como tal el hecho. O sea, podría atacarlo como ideología política, como ideología económica, podría criticar cuál es el punto con el que no está de acuerdo, pero no está criticando ningún punto, simplemente quiere ridiculizar a la persona. Muy bien, Mariana, muy interesante. Excelente ejemplo y típico. Nadia, bienvenida, cuéntanos. Hola, profe. Hola, hace días que no te escuchaba, Nadia, no sé qué pasa que no has vuelto a participar. Profe, es que pues, han pasado situaciones que me han tenido como distraído un poquito de las clases, pero ya puedo volver a retomar. Yo para la clase anterior había traído dos ejemplos de ambigüedad, o no sé si son de énfasis, y pues son de los Simpsons. Y uno es en el capítulo del vagabundo que siempre dice que la comida que le daban estaba rancia. Entonces, cuando Bart va a contratar al abogado para que lo defienda, tiene una tarjeta que dice que el abogado trabaja a prueba sin anticipo. Entonces, luego él le dice que la tarjeta estaba mal impresa y le pone un signo de interrogación y una coma y le dice, ¿trabajo esa prueba? No, con anticipo. Entonces, yo creo que eso es una falacia de ambigüedad, pues porque la oración cambia de sentido cuando él le agrega los signos de puntuación. Y la otra es cuando Marx se vuelve agente de bienes raíces y no vende casas, pero entonces el man le dice que existe la verdad y la verdad. Entonces, yo creo que también es como una falacia de ambigüedad porque, o sea, aunque la verdad es lo mismo y se emplea igual en la oración, pues cambia de significado cuando él pues la hice de formas diferentes. Y las otras, pues yo había traído otras, pero no tienen que ver con ignorancia ni nada de eso. Una dale, participa. Que tiene que ver con lo que está pasando ahorita de la vacunación contra el COVID, es pues esto de la vacuna de AstraZeneca que supuestamente le provoca como trombosis a las personas. Entonces cuando, bueno, muchos periódicos empezaron a decir que no se aplicaran eso, que no sé qué, entonces la OMS salía a decir que la vacuna es segura y eficaz. Entonces yo creo que es una falacia por autoridad, pues porque ante el miedo de las personas para aplicarse la vacuna, tiene que salir la autoridad principal, en este caso la OMS, para respaldar la vacuna y que la gente se vacune aún teniendo miedo. Y mira que aquí va la falacia en ambos sentidos, ¿no es cierto? En un sentido va la falacia de autoridad hasta que no se aporte pues la información respectiva. Si se aporta la información respectiva puede cambiar, pero si simplemente dice es efectiva sin aportar información, es solo autoridad, ¿no es cierto? Y también hay falacia en los medios de comunicación que lo reportan como una generalización apresurada. Por poner un ejemplo cualquiera, quiero presentarles un ejemplo. Volvamos al caso de X país imaginario. En este X país imaginario, en aquella república bananera, hay una revista que regala suscripciones a cualquiera que le quiera pagar cualquier cosa, 500 o 1000 pesos por suscribirse. Y esta revista tiene una particularidad. Como es totalmente de la agenda del gobierno de turno, totalmente de la agenda del gobierno de turno en los últimos 30 años, entonces esta revista tiene la particularidad que ese gobierno, a la tasa en la que está vacunando, está haciendo una vacunación maravillosa, magnífica, muy profesional, solamente se va a demorar 8 años en vacunar, con la tasa en la que está vacunando. Si continúa con esta tasa, las cuentas son 8 años vacunando. O sea, una cosa totalmente inútil. Entonces, ¿qué ha estado realizando?
generando pánico en masa a las vacunas. Entonces, cualquier situación, ustedes, me imagino que muchos ya han visto metodología de la investigación y cosas semejantes. Desde antes de que las vacunas, como se sabía que no habían hecho los convenios en aquel país imaginario, desde antes de que se presentara lo de las vacunas, empezaron a presentar información, bulos. Dentro de la metodología de la investigación, ustedes saben que algunos reciben la vacuna, otros reciben placebo. Dentro de las personas que recibieron placebo, alguno le dio un paro cardíaco, le dio cualquier cosa, pero recibió placebo, o sea, nunca fue vacunado. Y decían, persona que estuvo en el estudio, pero nunca dijeron, sí, pero era del grupo control, nunca recibió nada. Nunca recibió nada. Entonces, cualquier persona que se muriera, que tuviera algún problema, que tuviera alguna enfermedad, era producto de la vacuna. Eso es lo que quiere mostrar como si fuera una covariación causal. Entonces son falsas generalizaciones de parte de medios de comunicación porque tienen una agenda. Entonces, de lado y de lado se ve que no hay rigor. Si la OMS no publica los estudios rigurosos que soporten, entonces no va a haber ningún tipo de apoyo. Y si las personas lo que generan es un descontrol y un temor por una X agenda, también allí falacia. O sea, de lado y lado se veía falacia. Muy interesante ese ejemplo que trajiste, Nadia. Puedes continuar. Y los otros dos, pues no sé qué falacias son, pero pues me parecieron como interesantes. Uno fue algo que dijo el viceministro de Hacienda cuando, pues como en el marco de la reforma tributaria que se habían pensado hacer, y el man decía que la gente consuma chocolate y café no significa que sean de la canasta familiar. Pues yo no sé si eso sea una falacia, pero me llamó mucho la atención que dijera eso, me parece como un argumento muy fuera de lugar. Y otra que encontré en el perfil de Twitter de María Fernanda Cabal es un retweet de un señor que se llama Fernando Vargas y dice que, pues o sea, lo tuiteó como el 9 de abril y entonces dice, en el llamado Día de las Víctimas, recordemos que en esta fecha, en 1948, el comunismo hemisférico, entonces dirigido por la Unión Soviética, asesinó al líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Pero entonces también me parece como, no sé, como algo no, pues no tiene como evidencias, es como un argumento que ya no, pues que no tiene como cabida, pues no sé si sea una falacia, pero también me parece como algo, no sé, como un argumento muy, pues, estúpido. Perfecto. Mira, por ejemplo, en economía, usualmente en economía, hay distintas definiciones, obvio, pero usualmente en economía, a todo este gran grupo de bienes, de servicios que son habituales, que son necesarios para el sostenimiento de una familia que en X lugar, en X contexto, en X región, se denomina la familia típica. Entonces esos bienes que son recurrentes, servicios que son recurrentes, ese tipo de alimentos que son propios y necesarios para el sostenimiento, es lo que se denomina literalmente, no tiene otro nombre, se denomina canasta básica familiar, literalmente. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no es de la canasta básica familiar si acabó de decir la definición de lo que era? Entonces es una contradicción de los términos. Reformula el término, borra el nombre del término por medio de una apelación a la ignorancia brutal, de una ambigüedad radical, para decir, esto es la definición de canasta básica familiar, pero no pertenece a la canasta básica familiar. Pues sí, es una cosa absolutamente sin sentido. Y los otros, la típica posverdad, la necesidad de reescribir la historia, de reinventarse la historia al uso de la medida, sin ningún tipo de sustento. En efecto, hubo una reunión del Partido Comunista en las cuales los líderes que menciona eran adolescentes, y según ellos ya unos conspiradores que tienen una cantidad de cuestiones. O sea, no hay ninguna información fáctica que apoye esto, y por el contrario hay una cantidad de información que muestra que detrás de eso hay manos estatales. Entonces sí, es una cuestión ridícula reescribir la historia por completo. Muchísimas gracias, Nadia. Natalia, bienvenida, cuéntanos. Hola, profe, hola, compañeros. Pues no, pero es que yo tenía una muy parecida a la de Mariana. Y pues sí, todos conocemos quién usa los Ferragamo aquí en Colombia. Entonces, pues que lo que siempre salieron diciendo todos los derechistas, digámoslo así, del país ficticio que tú hablas,
que si es tan comunista y tan socialista y bueno, tiene que ser pobre, pues no puede usar unos carragamos. Pues sí, este era como mi ejemplo, muy parecido al de Mariana. Perfecto. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias. Sergio, cuéntanos. Hola, profe. Bueno, todos estos casos y todo lo que hemos hablado el día de hoy, lo que hemos venido viendo en las clases, me hace recordar el caso cuando una empresa muy famosa también de celulares fabricó un celular y lo sacó a la venta. Pero resulta que este celular empezó a dar problemas de recepción de señal. Entonces hubo muchas quejas por parte de los usuarios y consecuentemente la empresa tuvo que sacar un comunicado. Y en el comunicado se enfocaban más que todo en el hecho de que las personas cuando llamaban a las otras estaban agarrando o estaban, no sé, sosteniendo el celular en la mano como no debía y que estaban tapando las antenas. Entonces, por ese lado, podríamos decir que se está generalizando a todo un grupo mundial de usuarios y que todos están agarrando mal el celular. Entonces se estaría generalizando de una forma estrafalaria este tipo de situaciones. Perfecto, generalizada, claro, una generalización, una apresura y aparte de eso también una ambigüedad absoluta. Está induciendo a la ambigüedad literalmente, tal como define Bugs Bunny la apelación a la ignorancia, la falacia de la ignorancia. Si no sabes, confúndelos, ¿no es cierto? No sabes qué responder, no sabes cómo responder por el error de tu producto, confúndelos. Es culpa de ustedes. ¿Quién los manda a no saber coger un celular? Muy interesante, Sergio. Stephanie, bienvenida. Hola, profe. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Okay. claro. Bueno, yo tengo, es como que le hicieron a Diego Molano, que es el ministro de Defensa, en El Tiempo le hicieron una entrevista y una de las preguntas que le hicieron es ¿qué es 6.402? A lo que él respondió: 6.402 es la cifra que busca crear una imagen negativa de nuestras Fuerzas Armadas y extorsionar el debate real, el que necesitamos para que este país pueda tener unas fuerzas con mayor legitimidad. Bueno, aquí creo que es como más una, no se intenta como desviar el tema o irse como un tema no relacionado, y también creo que podría irse como por una falacia ad ignorantium. Más, no sé. Claro, sí, reescribir la historia, volvemos a lo mismo, reescribir la historia, negacionismo, ambigüedades, nunca definen un concepto o una idea como tal, sino simplemente difuminan y se lo llevan para otro lado que les resulte más cómodo. Es un ataque contra nosotros, nos quieren destruir, nos quieren acabar, somos las víctimas. Muy bien, muy interesantes. Me gustaron muchísimo. Gracias por su participación. Esa es la idea siempre de las familias que vayamos viendo. Traemos los ejemplos que encontremos. Puede ser de los Simpson, puede ser de la telenovela, puede ser de la publicidad, puede ser de política, de religión, de lo que sea. Listo. Excelente, muy interesantes los ejemplos. ¿Algo más que quisieran aportar sobre lo que hemos visto o estuvo suficiente por hoy? Bueno, entonces un abrazote enorme. Me encantó haberlos visto y les deseo lo mejor. Un abrazo fuerte para todos. Les comento entonces